Hola mis queridos amigos, muy buenas tardes. Nuestro programa del Ágora, repitiendo la ciudad en la explanada o el parque en Atenas donde todo el mundo podía hablar con entera libertad. Estamos transmitiendo desde la ciudad de Orizaba, ciudad con educación. Y tengo el placer de tener a mi lado hoy como colaboradores a doña Viridiana Bretón Feito. ¿Cómo estás, Viri? Hola. A don Gerardo Revuelta. Bienvenido, señor. Y vamos a tocar dos temas. El primero va a ser cárceles de máxima facilidad. Ese es el primer tema. Y el segundo tema va a ser la acción ciudadana contra la pobreza. O sea que por fin algo se va a hacer porque es acción ciudadana. Entonces empezamos con Peña Nieto, dijo en 2014, otra fuga del Chapo sería imperdonable. Esto lo leí en Proceso. Añadió que para evitar que eso se repita, lo platica todos los días con el secretario de Gobernación, Osorio Chong. El periodista León Krauss le comentó al presidente que el 70% de los mexicanos decía que existe la posibilidad de que el Chapo se vuelva a escapar. ¿Usted se compromete a que eso no pueda volver a ocurrir? No cabe duda de que es un verdadero tarado el presidente de la República, el Peña Nieto. Piensa que solo él y su equipo son corruptos. Y ya vieron que hay otros corruptos. Y en vez de suspender su viaje, le vale madre y sigue su viaje. Estando con él el secretario de Gobernación, el mismo Osorio Chong, iba en el mismo avión. Y lo tiene que votar en Canadá para que se regrese a México porque no había nadie cuidando la casa. ¿No es sospechoso esto? Viajan juntos y además creo que la ley prohíbe que dos personas tan importantes para el gobierno mexicano viajen juntos. Además, en todos los eventos de París acusan a Peña Nieto de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa y del fusilamiento por el ejército de los de Tlatlaya. Y repiten, hechos por el ejército mexicano que desfiló en París, y lo acusan de asesinar mexicanos. A Osorio Chong en este momento le falló a Peña, y esto yo creo que lo elimina ya de la sucesión presidencial, junto con el gobernador del Estado de México, que es Erubiel Ávila, que también se siente ya sentado en la silla presidencial, pero Almoloya está en el Estado de México. Y más que ahora se sienten presidenciables este par, pues hay fuertes rumores de la gravedad de salud de Peña Nieto. Don Gerardo. Pues yo lo que tengo es unas teorías ahí medias raras que leí, que la verdad hablan de un trasfondo mucho más serio, y que dicen que, bueno, pues en el 2001, en el 2000, cuando llegó Vicente Fox al gobierno, el primer gobierno que no fue priista, pues dicen que Vicente Fox no tenía ni idea de los arreglos que hacían los priistas con los narcos, que lo hicieron durante 50 años y que por eso había una aparente calma. Entonces, bueno, pues en el 2001 Vicente Fox estaba ya bien atrapado al Chapo, y en el 2001 resulta que el Chapo se fuga. Y dicen que precisamente es porque la teoría esta, que es de Ricardo Rafael, dice que su salida del reclusorio fue disfrazada, que realmente lo que se buscaba era que el Chapo saliera y controlara a los demás cárteles, porque ya estaban haciendo mucho desbarajuste y mucha esa violencia. Teoría también es mía, desde que se escapó. Entonces, bueno, resulta que eso es lo que dice Ricardo Rafael, lo comenta, y que esa estrategia finalmente no le resultó a Fox. Entonces, bueno, lo que pasó ahora, él lo relaciona exactamente igual, pues porque en el último año Peña Nieto ha visto cómo el cártel Jalisco Nueva Generación ha crecido en su poderío, ha hecho demostración de fuerza con lo que sucedió en Guadalajara cuando quisieron atropar a su líder, etcétera, y que ahora, bueno, precisamente por eso se pensó en volver a liberar al Chapo para poder controlar a este cártel que estaba haciendo mucho estropicio. ¿Y cuál es la teoría? Bueno, que el Chapo es un tipo más negociador, más inteligente,
que usa la violencia solamente si es necesario, etcétera, y puede controlar a otros cárteles. Bueno, más inteligente que Peña Nieto es, ¿eh? O sea, eso ni lo dudes, mano. No, claro. no, seguramente, Claro que seguramente, sí. ¿no? Y Entonces, muchos otros. Entonces, bueno, eso es parte de la teoría de las nuevas teorías que han salido al respecto y que dicen que, bueno, todo se debe por ese cártel que ha crecido en poderío, etcétera, etcétera, y bueno, repiten la misma historia que con Fox, ¿no? Lo liberamos y vamos a ver si funciona el asunto y me controla un poco la violencia de los demás cárteles que son muy violentos, porque por cierto, este cártel se caracteriza por eso, una violencia, pero nunca vista. No hace ninguna negociación con nadie. El de Jalisco. Etcétera. El de Jalisco. Nueva generación. Así es. Y el Chapo sí hace negociaciones con quien sea necesario, ¿no? Entonces creen que por eso, es una de las teorías, creen que por eso lo sacaron, ¿no? Y además de que, bueno, vamos a hablar también de lo que dice algunos otros columnistas, en lo cual dicen que, bueno, esta historia que se repite cada X años, ¿sí? Pues resulta que la repiten y la repiten hasta que no les resulta y la vuelven a atrapar. Pero bueno, vamos a hablar de eso un poco más tarde y a ver qué opina Viridiana. Bueno, pues yo hice un sondeo en estos días con gente que conozco y pues yo como periodista, pues con otros periodistas y todo, y resulta que hay versiones en las que mencionan que incluso ese no era el Chapo, que esta persona, que han hecho estudios faciales e incluso que el Chapo tenía las facciones más afiladas, que es el que estaba ahorita en la cárcel es más bajito y que realmente él no era el que estaba en la cárcel. Nunca, y eso también lo checaste tú con los columnistas, que Estados Unidos lo pedía y Peña Nieto dijo no se va para allá, pero estaba en estos últimos tiempos estaba Estados Unidos pidiéndolo más ya. Entonces la teoría es que lo liberaron para que no se fuera a Estados Unidos y no lo cacharan que no era realmente el Chapo. Ahora, lo del túnel, pues la verdad es que es una barbaridad que no se hayan dado cuenta de nada de lo que estaba pasando, que el terreno, yo creo que sí se dieron cuenta y por eso podemos pensar que las autoridades están coludidas con esta situación, porque realmente que no te des cuenta que estén sacando tanta tierra, el ruido, los vecinos, todo es así como cuando quemaron a los de Ayotzinapa, que nadie se dio cuenta de lo humazón, ¿no? Sí. O sea, esas historias ya creen ellos que somos tarados como ellos y que las vamos a estar creyendo, ¿no? Sí, lo que pasa es que acuérdate que el Chapo es especialista en túneles y él ha hecho muchos túneles de México a Estados Unidos y por ahí ha pasado armas y ha pasado indocumentados y ha pasado todo lo que ha querido. Entonces debieron de haberlo cuidado. A 700 metros está un cuartel militar. Así es. Y no se dieron cuenta. Y tiene que sacar como mínimo 2 camiones diarios. Yo estuve haciendo cuentas y cargados a pala. 240. ¿Y sabes cómo los jalaban? Con una moto. Está Sí, la a moto. tierra. Pero abajo no se oye. No, pero de todos modos, o sea, el que llegue gente. Ahora, ¿quién les dio el mapa, no? Del dónde estaba exactamente, o sea, llega exactamente, haces un túnel de fuera hacia adentro y llegas exactamente a donde está la regadera del Chapo. Sí, exacto. O sea, Y además hay otras teorías, mira, por ejemplo, hay antecedentes para la fuga. Dicen los que saben de esto que primero organizó una huelga de hambre con los reclusos, que se supone no se puede comunicar con los demás reclusos, no se podía. Bueno, pues organizó una huelga de hambre en el reclusorio. Luego dejaron entrar a ciertas visitas femeninas con papeles falsos. Eso también hay un registro que por ahí no lo quieren sacar, ¿sí? Y eso lo reportó la Comisión Nacional de Seguridad. Tercero, los hijos del Chapo en Twitter estuvieron anticipando que iba a salir, todo insinuaba que iba a salir, etcétera.
Y luego hubo una carta que hicieron en el reclusorio, en el penal, entre ciento y tantos reclusos, entre ellos los máximos jefes de todo que están ahí, incluidos el Chapo, que es el que los encabezó, en lo cual se quejaban con la Comisión Nacional de Derechos Humanos del trato que no era humanitario, de la mala comida, de que el servicio médico era malísimo, etcétera. Entonces, bueno, si quieren, después del corte podemos seguir con narrando todos estos hechos que son muy interesantes. Así es, vamos a un corte comercial y ahorita regresamos, amigos. Pues continuamos ya con nuestra segunda parte, ya estaba yo distraído. Dice que van a atrapar a Peña Nieto, dice que va a atrapar al Chapo. Yo lo veo muy difícil. Es una gente muy lista y es muy cuidado con sus relaciones cercanas, o sea, ya no lo van a poder agarrar. Además tiene muchísimo dinero y se ve que repartió mucho para salir. Estados Unidos dijo, o sea, hay una declaración de que no va a ayudar al ejército mexicano. Ni a policías corruptos. ¿A qué se debe eso? ¿Qué sospechan algo los gringos? Se escapan como eso de las 8 y pico y dan la alarma a las 11 de la noche. ¿Qué lo sacaron por la puerta? Con todas las mentiras que dice el gobierno, ya no sabe uno a quién creerle. De por sí ya habían sacado un libro que se llama El Chapo con vocación de topo. Y además hablan de su especialidad en túneles. O sea, todos sabían menos Peña Nieto. Dijo que él iba al baño, pero no dijo que iba al baño de la casa de junto. Y dicen que rompió la pulsera de seguridad. ¿Usted cree que son de papel las pulseras de seguridad en Almoloya? No hay con qué cortarlas más que con soplete y se quemaría. Otra de las cosas que yo también pienso es que con tal de quemar a Osorio Chong y a Erubiel Ávila, que van para la presidencia, a los priistas les vale gorro que destrocen a Peña Nieto. Y mira, y también hablando de lo que pasó en la fuga, yo lo que quiero mencionar es que cuando apresaron al Chapo en esta última ocasión, nos vendieron que el señor iba a tener información privilegiada, que tenía que purgar su condena acá por eso, etcétera, que nos iba a dar nombres y nos iba a dar señas y nos iba a dar todo, que le iban a decomisar toda su fortuna y todos sus bienes, etcétera. Y bueno, pues resulta que el señor ya se escapó después de casi 2 años. No dio nada. Y el señor no les dio nada. ¿O será que dio mucho y pues no lo quieren revelar porque involucra a todos? Porque esa es la pregunta. Porque yo nada más quiero saber dónde está entonces la dirección de inteligencia financiera de la Secretaría de Hacienda, dónde están las cuentas del Chapo, dónde está el dinero, dónde están las propiedades. Que por cierto, esta dirección, ¿quién creen que es el director? El señor el señor Babatz, aquel que fue procurador del Estado de México cuando el caso de la niña Paulette, que no la encontraban a la pobrecita. Entonces, bueno, eso es lo que tenemos ahorita al frente. Ellos son los que investigan realmente, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que hay algo está pasando, ¿no? Imagínate, si no pudo encontrar una niña debajo del colchón. A los 7 días la encontró. Sí, bueno, pero no la encontraban. ¿No? Pues, ¿tú opinas? Y bueno, y yo también quiero mencionar algo, los hechos de la fuga que mencionaste algunos ahorita, Diana, pero por ejemplo, no se dieron cuenta cuando se compró el terreno, nadie se enteró, no hay notarios, no hay registro público, no hay nada. Y además, bueno, ahí estaba el terreno. Segundo, nadie preguntó acerca de que esa nueva construcción. Tercero, el municipio no tendrá que dar permisos de construcción, uso del suelo, etcétera, lo normal de cualquier ciudadano. ¿Dónde está todo eso? Cuarto, pues resulta que nadie oyó ni nadie vio la maquinaria, nadie oyó ni nadie vio los volteos, los 240 camionadas de un volteo chico de 7 metros cúbicos, porque es un camino medio feo que no podía entrar otro tipo de volteo. Nadie vio nada, ¿no? Y lo que tú decías, tardaron nada más 3 horas en irle a preguntar a los vecinos que si no lo habían visto, ¿no?
y tardaron 4 horas en dar la alerta general para activar todo el sistema ya que de estaba seguridad. muy lejos. Sí, no, ya estaba en Estados Unidos o en Sudamérica, vaya, es increíble. No sale de México, si en algún lugar está seguro, este cuate es en México. Sí. Aquí con dinero baila Peña Nieto. Adelante, amigo. Lo más increíble es cómo lo tomamos los mexicanos. Sí, los memes. Es impresionante cómo empezó a pasar en el muro del Facebook y del Twitter todos los memes que hacían del Chapo. Incluso en Taiwán yo vi un video donde ellos se burlan de nosotros y sacan que está el Chapo atendido, le dan de comer, así en caricatura, ya ves que ellos son especialistas, los policías le dan de comer al Chapo y está de traje y no lo permiten que se ensucie, y que sale por el túnel caminando, que se encuentra un pajarito que se está muriendo y le dice adiós, y encuentra como una aeronave y se va y les dice adiós, y todos le mandan besos los policías. Sí, pero no solo es ahí, sino que en Francia se olvidan de los derechos humanos y negocios son negocios. La visita de Peña Nieto y su comitiva a París, donde es invitado de honor por el presidente francés a los festejos del 14 de julio, irritó de sobremanera a las ONGs, organizaciones no gubernamentales, organizaciones ciudadanas. Ahí sí se irritan, en México no. Mis queridos amigos mexicas, tomen ejemplo de estas ONGs. Les resulta incomprensible que su presidente Hollande intente reactivar las malas relaciones bilaterales y venderle a México 50 helicópteros militares en momentos de una severa crisis por la violación de los derechos humanos en México, y repiten allá en Francia los casos de Tlatlaya y Ayotzinapa. Pero el presidente francés le importa más amarrar un contrato que podría alcanzar los $2,000 millones. Y sonreírle a la gaviota. Los negocios son los negocios. Sí. A la gaviota le sonríe cualquiera, no te Y preocupes. te quiero decir también que la cuestión de las teorías medias especiales de gente que investiga, por ejemplo, Anabel Hernández de Proceso, ella que le gusta investigar, es una periodista que realmente investiga, dice que, por ejemplo, nadie sabe que los recursos que hay en los penales, que son limitados porque hubo un recorte. ¿Por qué lo recortaron? No sabemos. Entonces, hubo elecciones. Hay un problema de falta de personal, hay un problema de capacitación y capacidad del personal, etcétera. ¿Quién limitó eso? ¿Por qué lo hicieron? El presidente de la República lo limita. ¿Por qué? Porque se están robando. Hay 12 billones, y lo vuelvo a repetir, amigos, 12 billones de pesos que le han entregado, que son 12 millones de pesos. ¿Y dónde está el dinero? Y esa cárcel, siendo cárcel de alta seguridad, que no tiene sensores en los cimientos, de máxima facilidad, ya la otra se llama Puerta Grande. Pero ella también está con la teoría de que esto también, como decía Ricardo Rafael, que esto fue, pues que nos venden una simulación realmente el gobierno, que nos pretenden hacer ver que hay una guerra contra los... Y todavía contra dicen los 60 millones a quien diga algo. Sí, o sea, sí. Para empezar, ¿quién les va a decir algo? No, ¿quién les va a decir algo? Bueno, y si alguien va y dice, a mí me pasó a escuchar en Córdoba, y no doy nombres, ofrecieron $1 millón por el asesino de la chamaca esa de Colorines. Sí. Oí cuando se presentó el güey y dijo, yo se los pongo, quiero $1 millón. Y lo mandaron a volar, ni caso le hicieron. O sea, al que vaya con... que le den 60 euros se los van a dar. ¿Tú qué opinas? No, pues lo que pasa es que es una simulación, precisamente. Todo es una simulación. Vayan, mira, no le quitaron nada, ni el poder económico, seguía dirigiendo su cártel y seguía yendo desde la cárcel. Pues todo es una simulación. Por eso ahora, pero sí ya tenemos el Chapotur. Ahora, ya tenemos el Chapotur, ya hay tour por el túnel y toda la cosa. Ya en unos años va a ser un centro turístico. Sí, o la ruta del Señor de los Túneles, le llaman ahora, ¿no? Vaya, una maravilla, ¿no? Pero finalmente esto se llama, la vía de escape se llama corrupción. Y lo Esa hemos es la vía de dicho escape. siempre en el programa, Es este país tiene corrupción, queda un Ese minuto, gran Viridiana, problema. te damos chance de que termines. Pues lamentable que eso ocurra en este país, y que a muchos luego les llame la atención los desaires que hace la gaviota,
los problemas que tienen maritales y que no y que ¿qué tenemos que hacer los mexicanos para que esto pues no sé qué tenemos que hacer pase? Porque era para que ellos hubieran corrido cuando menos al secretario de Gobernación. Claro. Pero si se lo lleva el presidente a Francia y lo tiene que aterrizar en Canadá, bajarlo y vete porque se escapó el Chapo. Hombre, vamos. Dicen que le mandó un WhatsApp a Peña Nieto al Chapo y le dijo, oye, te dije que después de que regresara de Francia. Y que Donald Trump le mandó uno diciendo, ¿ya ves no cómo? me mates. ¿Ya ves cómo tengo razón? Sí, no. Sí, y que Fox le dijo, te pasaste de la raya, ahora también a él. Sí, sí, ¿por qué? Porque él habló de Fox, que era un tarado y que el pan que no servía. A ver tú, pedazo de animal, se te va. Y no te sigo insultando porque nos tenemos que ir a un corte comercial y no estoy enojado, así soy de por sí. Nos vamos a un corte, amigos, ahorita regresamos con otro tema que se llama Acción Ciudadana contra la Pobreza. Hay gente que ya empieza a dar la cara en México. No somos tan maricones como yo digo muchas veces aquí en la televisión. Pues ya continuando con nuestra tercera parte, vamos a tratar lo de Acción Ciudadana contra la Pobreza. Pachín, te interrumpo tantito. Adelante. Mira, la verdad es que yo quería nada más dejar como unas que para lo que es México, y hablando de lo del Chapo, que un cierre para hacer una reflexión. Decía esta persona que dice que de qué se está el Chapo, todos los son de 1,000 millones de pesos al año en combustible, el epitafio de un país de evasiones. La evasión mayor es protagonizada por el grupo gobernativo, es vida de la realidad. Bueno, por eso qué bueno que le pegaron esa quemada a Peña Nieto, porque de veras no hemos tenido presidente más parado que este que tenemos. Hay que correr a todos. Sí, ya deben haber sacado a todos y no lo hacen, sí. Bueno, continúo con lo de Acción contra la Pobreza. Y yo, la enorme desigualdad nace, y lo retiré siempre, y ahorita está Viridiana para que me regañe, nace la traición del mazo de Benítez, que quita la enseñanza en valores de la religión católica en las escuelas. A partir de este punto, la mayor traición a los mexicanos. Primero, vean, que también se los he pedido muchas veces, vean el tratado Maclean-Ocampo firmado por Juárez en Perú, donde venden a los gringos el istmo de Tehuantepec, parte norte hasta Monterrey, desde el Océano Atlántico hasta el Océano Pacífico. Por favor, léanlo, Maclean-Ocampo, léanlo. Y de este masón, creando mayor pobreza en este país. Y siempre a los Estados Unidos pues le prestaron no solo armas, sino también gente sobrantes de la guerra de secesión de Estados Unidos para asesinando a Maximiliano de Habsburgo. Así queda Juárez libre por Estados Unidos. Pero también se lo dictea la masonería gringa y crea la masonería mexicana. Entonces se los platico porque viene a dar en la pobreza que padecemos actualmente. ¿Saben qué? Traiciona y muere envenenado, y eso no lo dice la historia. ¿Quién no? Como pues otro Lutaca y hace 100 católicos, siguiendo el ejemplo de Benito Juárez. Este es el fundador del actual PRI, o sea, él empieza ya a darle cara al PRI. Y como punto número tercero, presidentes mexicanos pensionistas, voy a dar los más grandes: Luis Echeverría, José López Portillo, Miguel de la Madrid, Carlos Salinas, en el Tratado de Libre Comercio y mete al campo, por eso lo empobrece más. Estos ferrocarriles 26,000 kilómetros que le costaron muchos años hacer a Porfirio Díaz. Y hoy, después de Ernesto Cedillo, tenemos a Enrique Peña Nieto, la máxima expresión de la traición a este país. Por favor, todos ellos han ido en contra de México y a favor de los Estados Unidos. Continuamos con usted, don Gerardo. Yo quiero decir que en el programa hablamos de la desigualdad en el estudio de México, y bueno, recordar un poco algunas cifras que hablan de un desarrollo que nos vendían que con el crecimiento íbamos a abatir la pobreza. Pues la verdad es que no hemos tenido mucho crecimiento y tampoco se ha abatido la pobreza. Al contrario, ha crecido. Entonces, ese es un problema, ¿no? Entonces, bueno, las cifras comparan desde 1992 a la fecha. Por otro lado, hay un índice que se llama el índice Gini, que lo hizo un italiano, que se mide de 0 a 1, donde 0 es la igualdad perfecta y 1 es la peor desigualdad, en el caso extremo,
que una sola persona tuviera toda la riqueza. Bueno, pues nosotros nada más nos hemos movido entre el punto 50 al punto 52. Ahí estamos, o sea, no hemos mejorado nada de 92 para acá. Y ese índice, pues, mete a la licuadora todo lo que tiene que ver con indicadores de riqueza y de pobreza. Entonces, bueno, está muy interesante el asunto, pero seguimos en la misma. Ese es el gran problema, ¿no? Adelante, Viri, esperamos. Pues todos sabemos que al gobierno y a los judíos... Sí, a los judíos de Wall Street, claro pero que son sí. Esos masones a los que yo me refiero, es que luego yo pienso que me Sí. refiero a los masones de abajo, no, me refiero a los de arriba, los Claro, masones los que piedistas. están controlando, los que quieren controlar el mundo y más a México por ser su dedo chiquito. Su vecino y tiene petróleo. Entonces, al gobierno es el que le conviene que haya pobreza, porque ¿qué acabamos de ver en estas elecciones federales que recién hubo el pasado mes? Ganó el PRI. A pesar de que tú ves que toda la gente odia a Peña Nieto, que toda la gente habla mal de Peña Nieto, que todos estamos hartos de ese gobierno, ¿qué pasó? Siguió ganando el PRI. Yo lo veo, estoy en Chiapas trabajando en este momento y veo que los lugares de más pobreza, donde hay más indígenas, donde hay más, desgraciadamente, ignorancia, pues, ¿qué pasa? Ahí es donde ganan. ¿Por qué? Porque llegan con una despensa, con 500 pesos y les compran el voto o les quitan la credencial para que no vayan a votar. Pero ya están acostumbrados, llega cualquier candidato, he caminado con candidatos, ¿y qué me vas a dar? Ellos ya preguntan. Tienen sus programas sociales, que es darle el pescado y no enseñarle a pescar. Y la gente ya está acostumbrada, también ya la gente está mañada y ya manejan. Te comentaba de las madres solteras que ahora les dan por los niños, y por ejemplo yo que estoy con marido, o sea, que estoy viviendo separada, como tienen mis hijas apellido del papá, yo no soy madre soltera, yo no puedo aspirar a eso. No tienen que tener papá definitivo. Pues y mátalo y así te toca, sale más barato. No, pero me refiero a que los tienen así a todos, con esos programas sociales, los de sin hambre, con hambre. Todo eso le beneficia en las épocas electorales. Las Pues sí. Escuelas jodidas, hablamos también, hablamos de pobreza, hablamos también que no hay educación. Ahorita he visto en las redes una página que se llama Escuelas Jodidas de México y manda a todos las fotos, y es impresionante ver de verdad cómo puede, así con el agua encharcada dentro del aula, los niños sin zapatos, horrible, o sea, de verdad, y eso es lo que está pasando en México. La ignorancia y la pobreza está motivando a que sigan estos gobernantes. Luego no me hacen caso, le quieren echar la culpa a los maestros, pero bueno, siendo ricos en petróleo, en oro, en plata, en costas, y además en gente trabajadora, porque los mexicanos sí trabajan. La PRI, masonería, que son los que mandan, se dedican al saqueo y a arruinar a los mexicanos. No les cuentan historias. Estos son los causantes de nuestra desgracia, no crean a otros, son asesinos natos, ladrones de la riqueza del país y genuflexos, o sea que se arrodillan ante los masones de Estados Unidos. Despierten, mis queridos amigos, que lo pagamos nosotros y nuestra familia. Por eso el que nace pobre aquí, muere pobre, no hay chance de poder crecer. Mi reinato es el otro libro que acabamos de leer, que marca otra desigualdad. Ahorita nos va a hablar algo Gerardo sobre eso. Y en México, pues hay un problema muy grande, se acabó ya la movilidad social. Vuelvo a repetir, el que nace pobre se muere pobre. Toda su vida será pobre. Esto acaba con el esfuerzo personal de las gentes, pues no hay chance de salir de pobre por más esfuerzo que hagas. Y no se premia a los jóvenes que son mejores, que estudian más, solo premian
si tienes características de mi rey. Gerardo nos va a platicar de eso. Yo quiero decirles que veamos un edificio. En ese edificio, si tú te casas bien, subes al penthouse, ahí vives con los ricos. Si te casas mal, bajas en el sótano y no tendrás oportunidad de subir. El penthouse está en el piso número 10. Si te va mal, por tanto, porque estás muy burro, caerás al 9 o al 8, pero estás muy arriba. Si estás en el sótano y eres muy fregón y trabajas mucho, podrás subir hasta el piso, cuando mucho el piso 3, a llegar a la clase media baja. En clase de sexto de primaria, niños de 11 años les preguntaron qué querían ser de mayores. Y una niña dijo que quería tener el cuerpo de Anaí, tú que estás por allá abajo, para ver si se casaba, para ver si se casaba con un gobernador. Un niño dijo, quiero ser presidente municipal, para tener una casota y guaruras. Esto es lo que piensan nuestros niños. O sea, si regresamos de nuevo al edificio de 10 pisos, donde el ascensor de las oportunidades está descompuesto, entonces se toma la escalera de emergencia, que es la de la ilegalidad, la del crimen, la de la corrupción, la de una buena chamba de gobierno, donde hay dinero de a montones, a robar. Porque el ascensor de la legalidad, que te permite subir con dignidad, ya no funciona. Hay mucha desigualdad. No se pueden separar los fenómenos, que lo dijimos la vez pasada, de asesinatos y robos, de la desigualdad tan grande que existe. A mayor desigualdad, habrá mayor número de maleantes. Y en México, para terminar esto, no somos tampoco iguales ni ante el Estado ni ante la ley, pues la ley y el Estado ya tienen dueño y esos dueños no somos nosotros. Don Gerardo. Pues sí, mira, el estudio que nos referimos la vez pasada y que también es materia de este programa, habla que lo determinante de la pobreza es, número 1, el ingreso insuficiente. Número 2, la carencia de seguridad social. Y número 3, el que no hay un acceso efectivo a la salud. Entonces, bueno, esos 3 factores te causan la desigualdad y, por supuesto, te tienen las grandes diferencias. Y se lo hemos repetido aquí en el programa a las personas. Sí, porque es interesante lo que decías tú, que se menciona en el libro del Mi Reinato de Ricardo Rafael, donde hablan del edificio. Pero el problema no es que haya 10 niveles y penthouse. El problema es la diferencia que hay entre un nivel y otro, que no se da en ningún otro país del mundo, y menos de los que están en la OCDE. O sea, el problema es ese, que la diferencia entre niveles es porcentualmente enorme. No puede ser, se supone que no debe ser más del 5%. Aquí estamos hablando de más del 20% y mucho más. Sí, ¿no? Por Entonces, eso bueno, por eso es de 10 pisos. Ese es el problema, ¿no? Pero el problema no son los pisos, te digo, es la diferencia entre pisos. Porque en otros países hay... Sí, ese es el problema. Sí. Si no puede llegar hasta el 3er piso y alguien que trabaje todo el tiempo y que sea inteligente, imagínate, nada más porque nació pobre. Y morirá pobre. Y eso viene, lo vuelvo a repetir, desde Benito Juárez. Quitan la educación y por falta de educación, por eso está este país así. Sí, y mira, los ingresos de los que trabajan, Ya nos pasamos. Vamos a un corte porque ya nos pasamos sin querer. Corte. Bueno, estamos ya con nuestra última parte del programa. Siempre he dicho que en Córdoba los empresarios están hechos unos maricones que no hacen nada. Pues por primera vez acaba de salir, se las voy a leer, una carta a la opinión pública de un empresario cordobés y dice: en relación a las aspiraciones del ingeniero Gerardo Buganza Salmerón a ser candidato independiente a la gubernatura del Estado, las empresas del Grupo San Roque, del cual soy presidente, no estamos dispuestos a apoyar dicha candidatura. Se solicitará a la justicia federal se investigue a Gerardo Buganza Salmerón
por el enriquecimiento ilícito que ha acumulado en tan poco tiempo. Basta recordar a los ciudadanos su injerencia en el municipio de Fortín y el desvío de 48 millones de pesos, de los cuales él era responsable de informar sobre el destino de los mismos. Y al día de hoy se desconoce qué fue de esos recursos. Como empresario y ciudadano, estaré pendiente de que la investigación que se inicie siga hasta sus últimas consecuencias. Asimismo, es incongruente lo que manifiesta el señor Buganza Salmerón sobre las mafias del PAN y del PRI y que lo han afectado. Habla que el PRI le quitó la gubernatura del 2004, sin embargo, poco le importó su supuesta afectación al haber aceptado trabajar para una administración priista desde la Secretaría de Gobierno. Por lo anterior expreso mi rechazo a dicha candidatura del señor Gerardo Buganza, ya que ha sido uno de los principales operadores políticos de la actual administración. ¿Dónde está su supuesta independencia? Atentamente, señor Domingo Muguira Revuelta. Qué bueno que hay un empresario que empieza a levantarse ya. Pues yo quiero mencionar también, ya que mencionó a Fortín este personaje, pues que ahora resulta que ya agarraron al alcalde corrupto que estuvo en el trienio pasado. César, ¿no hiciste fiesta? César Torrecillas. Pues yo no hago fiesta porque realmente del dicho al hecho hay mucho trecho. Entonces, primero, y segundo, dame el nombre de quién lo va a recibir. Que si va a pasar lo que pasó con un regidor que tardaron en agarrarlo y ahí andaba en los juzgados litigando, y que luego lo agarraron y le tipificaron de otra forma el delito y salió bajo fianza. Y por cierto, acaban de regresar al reclusorio de La Toma, al famoso que fue delegado de tránsito en Fortín, el paleta payaso, Enrique Muñoz, un personaje de lo más turbio que hay, y que parece ser que lo pusieron, yo creo que para darle la bienvenida a Torrecillas, porque era su gran cuate. Está perfecto. ¿Y dónde está Junco? ¿Y dónde están los demás regidores? ¿Y dónde están los anteriores presidentes municipales? Que todos fueron unos ratas. Llevamos en Fortín 6 administraciones corruptas y ni siquiera han hecho nada. Ahora ya están poniendo las campanas al vuelo porque agarraron a Torrecillas. Hay que cuidar ese juicio. No vaya a ser que cuando lo atraparon hayan estado en contra de sus derechos humanos y lo tengan que sacar porque hayan infringido los derechos humanos. Bueno, siguiendo con nuestro tema principal, yo quiero de esos, como Torrecillas, hablar los culpables de la pobreza. De la pobreza extrema, sí, también, los ratas también, claro. Pero otra de las cosas también en este país es la pigmentocracia. En este país hay una discriminación al color de la piel enorme, es bastante fuerte. La piel blanca da por lo menos 50% de mayores oportunidades en los trabajos, en las fiestas, en la sociedad. El color de la piel sirve mucho en esta desigualdad. Desde luego que el color de la piel con el dinero se perdona mejor. Por eso es que Fidel Herrera llegó siendo negro, llegó tan alto. Pero en la mujer el color de la piel es una mayor discriminación. Acción Ciudadana contra la Pobreza, escuchando a la presidenta Lucille Servitje, la vi en televisión, a su coordinador y 2 de sus consejeros asesores, aclaran que el problema es moral. Y lo estamos repitiendo, la corrupción es de moralidad y acaba en lo económico y luego acaba en hambre. 40% no gana para comer, o sea, está en extrema pobreza. Otro 40% no gana para satisfacer lo elemental. Y 88 millones de mexicanos están en pobreza. Y esto siempre lo repetiré porque este resultado lo dio la Universidad Iberoamericana de Puebla, y yo sí le creo perfectamente a la Universidad Iberoamericana. Adelante también con ese tema, señor. Bueno, yo nada más quiero mencionar que hablando de la pobreza, que pues lo más triste de la pobreza es el rostro que tiene, y el rostro que tiene es jóvenes, mujeres, indígenas. ¿Y por qué? Porque resulta que 7 millones de jóvenes tienen trabajos precarios, no aspiran a nada. 15 millones de mujeres no tienen más que una menor paga o están fuera del mercado laboral. Y 16 millones de indígenas están fuera del México que se supone tiene crecimiento. Entonces, eso es terrorismo. Pero si votan.
Ah, sí, los usan acarreados, pero votan. Los usan para votar. Por eso una mujer que me cae a todo dar es Viridiana Bretón Feito. Tiene 3 hijos que cuidar, trabaja muchísimo, se mata, se rompe medio hocico por ellos, y por eso, Viridiana, de veras, felicidades. Pero acuérdate que todas estas diferencias vienen de la falta de moral, de la falta de estudios, de moralidad y falta de valores humanos. Se dedican a robar en vez de a trabajar por sus semejantes. Claro, y el problema, fíjate, también es que no es también nada más las políticas públicas, porque normalmente le echamos toda la culpa al gobierno. No, pues también el problema está para en que las exista un prácticas corrupto, privadas, claro. Existe un corruptor. Sí, pero además los mismos, la gente privada, las empresas privadas, generan también pobreza y exclusión, pagando salarios de hambre, ¿sí? Como los jornaleros que acabamos de ver en Baja California, ¿sí? Los empresas se quieren apoderar de las riquezas naturales, no importa la destrucción, la falta de respeto a los derechos de los trabajadores domésticas en la mayoría de los hogares, la cultura de la ostentación y del consumo desenfrenado, eso causa desigualdad, ¿no? Todo eso viene de la falta de moral, de la falta de valores, y todo eso lo promovió Benito Juárez. Por favor, estúdienlo, porque no sé por qué le meten monumentos en toda la República Mexicana cuando fue uno de los mayores traidores que vendió tierra mexicana. Eso es ser traidor. Yo me acuerdo de los famosos dichos de los empresarios que decían empresas ricas, pobres, empresarios ricos. Y yo digo ahora, bueno, pues tenemos un país rico y ciudadanos pobres. Eso no se vale. Se reparten mal los recursos y las oportunidades. La recaudación fiscal, que se supone que es para redistribuir la riqueza, nada más impacta un 4% en esa redistribución, cuando en cualquier otro país impacta el 26% o más. Eso no tiene perdón de Dios, vaya. Nos venden un crecimiento económico y sin embargo que no beneficia a las mayorías, hay más pobres, a pesar cuando hemos tenido crecimiento económico. Se siguen yendo la lana hacia el penthouse y no se va a los primeros Esto de pisos. los 88 millones que da la Universidad Iberoamericana de Puebla no tiene agua. No, sí. Es la peor de las etapas. Yo creo que ni en la revolución estuvimos tan fregados. Así Pedimos es. su opinión, doña Viridiana. Pues yo creo que van a mencionar, y es muy importante antes de que termine el programa, pues que ya hay gente que está apoyando a la pobreza. Y No a la pobreza, no, a la desigualdad. Bueno, la desigualdad, Sí, pero pues para quitar la pobreza. en eso repercute, ¿no? Entonces, sí es importante que busquemos, no solamente escuchemos las opiniones o podamos estudiarlas, sino que busquemos la forma de ayudar. Y la mejor forma de ayudar, a mi parecer, y siempre lo he dicho en este programa, es la educación. A mí, por ejemplo, me ha costado, estando con mis hijas, pero yo sigo estudiando siempre, o sea, siempre me estoy preparando, porque yo creo que de esa forma, pueden decir muchos, es que te dan el trabajo porque la cara bonita, lo que quieras, no es cierto. No. Los empresarios también, algunos sí necesitan que sepas, y cuando sabes, pues aunque esté toda esa desigualdad y no existe la movilidad social, tenemos que luchar para que acabe eso. Le queda un minuto, don Gerardo. Bueno, y denos ustedes la compañía a la que deben de hablar. Bueno, sí, yo quiero decirles que bueno, ya hay una acción ciudadana que aglutina a muchas organizaciones a nivel nacional y personas, cualquiera se puede anotar en esto, para que puedan actuar en contra de la desigualdad. Y precisamente se trata de hacer una agenda de frente al gobierno, donde los mexicanos podamos acordar acciones en función de la comunidad que somos. Porque yo quiero recordar un poco un texto de una encíclica del Papa Francisco que decía que la posesión privada de los bienes se justifica para cuidarlos y acrecentarlos de manera que sirvan mejor al bien común. Somos una comunidad, que no se nos olvide. Tenemos que retomar el poder ciudadano ante todos estos poderes, juntar a los ciudadanos y abrir los espacios. La solidaridad debemos hacerla un hábito, no un acto aislado de generosidad. Y esta nueva asociación que aglutina todo esto se llama Frente a la Pobreza. Su página es en internet, es www.frentealapobreza.mx. Está muy interesante
está muy interesante, se puede uno afiliar, Yo ya me afilié, registrarse, hermano. yo también ya lo hice, hay temas que hay que hacer, tienen una agenda ellos que ya empezaron, y bueno, repito, www.frentealapobreza.mx. Pues inscríbanse, amigos. Por hoy hemos terminado, le agradecemos mucho su atención. La próxima semana vamos a preparar el tema de Porfirio Díaz, que se cumplen 100 años de su muerte. Muchas gracias y hasta la semana que entra. No me des...